Vamos a tratar de que sea lo más rápido que se pueda. Me avisas, por favor, si se logra ver si se ve la pantalla bien, ¿ya? Sí se ve bien, doctor. Ya, ok. Cualquier cosa, cualquier tema, detalle que me avisas si es que pasa algo, ¿ya? Bueno, a ver, chicos, vamos a hablar del tema que nos toca, ¿ya? Eh, Es un tema que podría ser un poco más extenso, ¿no? Definitivamente habría que hablar muchísimas más cosas para poder entender el título, pero vamos a tratar de resumir a lo más básico y lo más importante y más para nuestra realidad, ¿ya? Lo que nos faltaría hablar, digamos que tenga que ver con este tema, sería pues los instrumentos o de la tecnología de cirugía robótica, ¿no? Es un tema muy grande, muy amplio, suturas robóticas, que hay múltiples marcas y casas comerciales ahora, ¿no? Antes solamente había el Da Vinci, ahora está el Hugo, está el Safi y dos marcas chinas también que han entrado, de Medtronic también hay una que están metiendo una nueva. Entonces, bueno, no, sería un tema muy aislado para poder conversar si es que nosotros nos meteríamos en ese tema, ¿no? Así que no lo vamos a tocar porque tampoco no va mucho para el curso, ¿ya? Solamente para que sepan, ¿no? Que podríamos incluir un poco de cirugía robótica acá. Bueno, en cuanto a este tema de nuevos instrumentos de suturas, vamos a hablar de lo que podemos tener en nuestro medio, ¿ya? De los nuevos aditamentos, los nuevos aparatos que tenemos para poder manejar lo que es las suturas y las ayudas que podríamos tener para poder suturar o para hacer algún tipo de procedimiento, pues básicamente menor, mediano y de mayor complejidad, ¿no? En nuestro medio. Bueno, entonces, básicamente podemos tener a la mano esto que lo hemos conversado en algún momento, pero ahora es un poquito más claro, ¿no? Hablar de las suturas cutáneas adhesivas, que es el Steri-Strip, ¿no? Que creo que casi todos lo han visto, casi todos los conocen, o los que no han visto, pues sería bueno de que puedan conseguirlo y vean la característica que tiene este tipo de aditamento que nos ayuda muchísimo a las suturas. Son bandas flexibles fabricadas de material de tejido poroso. Hay múltiples colores, ¿no? La mayoría de la producción es de la empresa T3M, ¿ya? Que es, tienes bandas de color naranja, bandas de ya, y el diámetro que podemos manejar, pero al fin y al cabo es un solo uso y hablando de diámetros de tamaño de estas banditas, pues lo podemos recortar, ¿no? Con una tijera podemos manejar de acuerdo al tamaño que nosotros queramos. Bueno, están recubiertos por material acrílico adhesivo hipoalergénico, esa es la idea, ¿no? Porque no podemos poner un adhesivo que nos va a dar un tipo de reacción adversa, pues obviamente estaríamos en contra de lo que nosotros estamos buscando. Nos va a ayudar para cerrar las heridas superficiales o semiprofundas, ¿ya? No sirve en tejidos muy comprometidos o muy profundos, muy friables, ¿ya? Tejidos muy agresivos, digámoslo así. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? En piel fina, en piel frágil, podemos usarlo y en niños, ¿no? Esto es una ayuda muchísimo, de mucha importancia en pediatría, ¿no? Porque a veces, a ver, hacer un procedimiento de una sutura en un niño, los que han tenido la oportunidad de ver o hacerla, no es fácil, ¿no? O sea, no es tal igual como hacerlo en un adulto que tiene un poco más de tiempo, un poquito más de paciencia podemos tener con él, nos va a ayudar, ¿no? A que no se esté moviendo. Pero suturar un niño, por ejemplo, una cabeza, una cara, es muy complicado, ¿no? El tipo de anestesia que tenemos que tener, agarrarlo al niño. Y bueno, a veces pues no se puede, o sea, simplemente has intentado, es una sutura frustra, ¿no? Y tienes que manejar otra forma, ¿no? Y acá las banditas de Steri-Strip nos ayudan muchísimo, ¿no? Porque va a afrontar las heridas
y no va a necesitar de repente una sutura, o de repente sí, pero ya nos está conteniendo, ¿no? La contextura pues, es muy delgadita, como la clara del huevo, más o menos, ¿no? Para que nos tenga un poco la idea los que no conocen, ¿no? Es de esa contextura muy fina para poder adherir dos soluciones de continuidad, ¿no? A una herida. Conjuntamente con la sutura se puede dar, entonces tú puedes mezclar, ¿no? Puedes hacer dos, tres puntos y entre punto y punto, que son puntos más espaciados, estamos suponiendo, le vas a colocar una bandita, ¿no? Y con eso ya se va a aproximar la herida. Es permeable el agua y el vapor, idealmente, y dura en promedio entre 3 a 5 días. Ahora, ¿qué es lo que tú le tienes que indicar al paciente cuando tú manejas esto? Que estas bandas, idealmente es no cambiarlas, ¿no? Ahora, si se moja, pues si se mueve la posición, pues ni modo, hay que volver a poner otra bandita, pero lo ideal es eso, de que solamente se mantenga en una sola posición y no cambiarlas, no removerlas durante 3 a 5 días y después de ese tiempo ya volver a cambiarlas o ya ver que ya el tejido ya afrontó, ya no necesitas de repente nada, está cicatrizando bien por segunda intención y listo, ahí queda, ¿no? O poner algún punto de afronte más podría ser, ¿no? Entonces, idealmente es no retirarlos. Contraindicaciones de estas banditas. Entonces, ahí ven la foto, ¿no? Se tiene que colocar de manera perpendicular a la herida, ¿ya? Entonces, tienes que cubrir todo el borde de la herida, los dos labios de la herida y poner la cantidad que sea necesaria, pues, ¿no? Ahora le puedes poner de repente unos más durecitos, otros más delgados, como digo, eso lo puedes manejar de acuerdo al corte que tú estás manejando en tu bandita. Contraindicaciones en zonas con mucho vello, porque si tienes mucho tejido graso, mucha piel, mucha pilosidad, pues se van a despegar, ¿no? Entonces tienes una opción, o no ponerla, o tendrías que cortar esa zona, ¿no? Una pequeña rasurada en esa zona y ahí recién agregar. En los pliegues, porque el movimiento hace que se despegue, obviamente, en el codo, ¿no? En la región poplite, a veces en el cuello, entonces es medio difícil, no está indicado. En heridas infectadas tampoco no se deben colocar. En heridas muy irregulares, ¿no? Tienes cortes en X, cortes en Z, en S, entonces no se recomienda tampoco colocar estas bandas. En heridas con mucho exudado, o sea, que es una herida que esté produciendo mucho líquido, ¿no? De repente mucho seroma, una herida grande que esté produciendo mucho líquido inflamatorio, o la misma piel grasa, o zonas de difícil acceso muy profundas, ¿no? Entonces, no se recomienda usar este tipo de ayuda de sutura definitivamente, ¿ya? Luego tenemos los adhesivos tisulares, ¿ya? Que tenemos acá los nombres comerciales. Tenemos el Histoacril, que es uno de los primeros que ha aparecido en el mercado. El Dermabond, que es uno de los últimos más bien que han aparecido. El Liquiband, el Leucosan o el Infidermil, ¿ya? Entonces, son marcas comerciales de este tipo de adhesivos tisulares, que son pegamentos biológicos, ¿ya? Están constituidos por materiales derivados del cianocrilato, ¿ya? Entonces, esa es la composición básica del cianocrilato, que está usado actualmente en múltiples especialidades. Nosotros en cirugía lo usamos, se puede usar también en neurocirugía, se puede usar en traumatología, en cirugía ortopédica, ¿no? Y algunas otras especialidades también. ¿Ya? Como ven, tiene una forma de banda compacta dando adhesión. Entonces, es una pequeña goma donde hay múltiples cartuchos, unos más líquidos, otros más densos, otros en forma de barra, ¿no? Otros que tienen un lápiz adhesivo, un lápiz aplicador para incluso para profundidad, para cirugías laparoscópicas, ¿no? Esto puede darse, por ejemplo, cuando hacemos cirugía de hernia inguinal laparoscópica, le ponemos un par de gotitas de este cianocrilato, del histoacril, y listo, se pega la malla y ya no tenemos que poner puntos ni nada, ¿no? Ni fijadores. Bueno, depende, ¿no? Entonces van a constituir, ¿ya? Una adhesión compacta en esa zona, ¿ya? Idealmente está indicado también en pacientes que tienen las heridas con menos de 6 horas. Entonces ahí el paciente se ha hecho un corte
se ha controlado el sangrado, obviamente, con la compresión y no quiere una sutura. Entonces, ya, pues, decisión de él, no le gusta la anestesia, no quiere, no sé, tener la cicatriz misma de la forma de los puntos. Hay muchas causas. Entonces, se le plantea esto y listo, pues, ¿no? Se le coloca ahí. Que tengas un borde liso, importante, para que pueda adherirse bien el líquido, y en una herida superficial. En una herida mediana o profunda, pues no está recomendado definitivamente este tipo de aditamiento. Está contraindicado en quiénes, ¿no? Entonces, acá se ve más que todo en las fotos los resultados, ¿no? O sea, esa gomita que se ve o esa película adhesiva, ¿no? Entonces, es como una goma, o sea, como una goma normal, la que hemos usado en algún momento nosotros. Entonces, va a formar esa capa ya adhesiva y va a haber un tejido, pues, sobresaliente inicialmente y luego se puede ir acomodando a lo que estamos manejando. Si tienes una goma en barra, en este caso también, no va a quedar tanto relieve, ¿no? Pero está contraindicado en zonas que tienen heridas infectadas, heridas sucias, en heridas muy profundas, heridas irregulares y en múltiples heridas cercanas. O sea, tienes muchos cortes cercanos, ya, o sea, no tienes un espacio prácticamente entre herida y herida. También no está recomendado el colocar este tipo de ayuda para las suturas. La grapadora cutánea, ¿ya? Que es la que están viendo ahí, ¿ya? Es una grapa de un solo uso para el cierre de piel, solamente está indicado en piel, ¿ya? Usado en cuero cabelludo, en tronco, en abdomen y en extremidades. En pacientes que van a colaborar, obviamente, y en heridas grandes para cerrar rápidamente, porque acá el paciente te tiene que ayudar, ¿no? Es una pequeña pistolita que tiene entre 30 a 50 grapas, dependiendo del tamaño, ¿ya? Para poder cerrar rápidamente el tejido. Entonces acá casi poner anestesia, no, ¿no? Entonces, si el paciente va a colaborar, le vas a poner 3 disparitos, no necesitas mucho, porque es un pequeño clic que va a sentir, ¿no? Un pequeño pinchazo, ese instante donde va a atravesar la grapa y más no, pero bueno, hay pacientes pues igual que no van a ayudar, ya le puedes colocar un poco de anestesia, mucho más fácil, ¿ya? O cuando quieras cerrar heridas grandes, pues un paciente que llega, por ejemplo, un politraumatizado, un accidente de tránsito importante, que está sangrando por todo lado. Entonces imagínate que tengas que colocarle pues 50 puntos en todas las partes del cuerpo. Entonces, ¿cuánto vas a demorar? Es muy difícil, vas a ir sangrando. Entonces, agarras la grapa, pam, 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 vas cerrando, pues entonces el tiempo se disminuye obviamente muchísimo, a más del cuarto de tiempo que normalmente harías con una sutura, incluso hasta más, ¿no? Dependiendo de la cantidad de grapas que vas a colocar, ¿no? Entonces, es de mucha ayuda esta grapadora cutánea. Las contraindicaciones, existe contraindicaciones también, ¿ya? Uno, las heridas muy separadas, porque una herida que tiene un borde, entre borde y borde, o labio y labio, de más o menos unos 2 centímetros a más, no va a llegar. O sea, al intentar aproximar, puede afrontar, pero de repente el cierre no va a ser hermético, entonces la cicatriz va a quedar mucho más fea, entonces no te conviene tampoco usar esto. En heridas muy friables, o sea, que el tejido sea muy adelgazado, ¿no? Muy debilitado, ¿no? Tejidos muy debilitados, o que ya se han operado varias veces, la piel les queda pues muy dañada, con grietas, de repente con hematomas, con equimosis, con cicatrices hipertróficas. Entonces ahí no conviene también usar ese tipo de ayuda. Y no usar en tejido celular subcutáneo ni aponeurosis, solamente tienes que usarlo en piel. Y el otro gran problema es que tienes que tener este sacagrapas, que es de la fotito que se ve ahí abajo como una pequeña tijerita, ¿no? Que tienes una punta, porque si no tienes este sacagrapas, sacarlo es muy difícil. Tienes que agarrar 2 Kellys, vas a traccionar la piel del paciente, le va a doler, es muy incómodo. De verdad es muy, muy, muy fastidioso para el que ha hecho el procedimiento, el cirujano y para el paciente. Entonces, tienes que tener este sacagrapas si es que tú vas a usar estas grapas cutáneas. Si no lo tienes, mejor no lo hagas, porque va a haber mucha incomodidad para todos. Bueno, luego tenemos otro que es el aplicador de clips, ¿ya?
Es una pequeña pistolita que están viendo en la imagen, ¿no? Larga, ¿ya? Que vamos a usar para las ligaduras de los vasos, ¿ya? Es de material de acero inoxidable o de titanio, ¿ya? Y también hay dispositivos con clips absorbibles que tienen, ¿no? Como base poliglactina o polidioxanona, pero que no son recomendables. ¿Por qué no son recomendables? Porque estamos viendo que estamos clipando vasos, ¿no? En este caso, ¿no? Puede ser vasos, pueden ser tejido conectivo, tejido fibroso, puede ser adherencias, pueden ser bridas, ¿ya? O algún tejido, pues, que más o menos tengamos una contextura no muy gruesa, ¿ya? Porque los clips tienen 5 milímetros de diámetro, ¿ya? O sea, no es mucho más, no vas a usar un vaso gigante, no se puede, no, hay que hacer otra forma de manejo. Entonces, estamos viendo que estos vasos los vamos a comprimir, los vamos a cerrar, ¿no? Son clips de titanio, ¿ya? Mayormente, que se tienen que quedar ahí. Si tú usas uno que va a ser absorbible, en algún tiempo, bueno, es poco probable, pero puede soltarse el tejido. Si hay mucha circulación cercana, podría haber una fuga, ¿ah? Lo cual es raro, como les digo, porque si está colapsado el vaso, y ahí va a quedar. Entonces, la luz de ese vasito ya no va a producir nada, no hay forma de que pueda salir. Pero en algunos casos se ha visto eso que se ha reabsorbido muy rápidamente y puede haber una fuga, un sangrado, una dehiscencia, o para poner un clip absorbible. Entonces, es mejor usar solamente los no absorbibles, ¿ya? Luego vamos a hablar de lo que es lo más importante, ¿no? Lo más conocido y lo más abundante en nuestro medio y en la actualidad, que son las suturas mecánicas, ¿no? O sea, dentro de los nuevos instrumentos de suturas mecánicas, ahora usamos mucha tecnología. Estas suturas mecánicas ya están ya hace un buen tiempo en el mercado, ¿no? Podríamos ir de repente unos 20, 25 años en promedio, las iniciales, ¿no? Ha habido una evolución evidente de acuerdo a las casas comerciales. Antes solamente había una sola casa comercial y era pues obligado conseguir estas suturas mecánicas de esa marca comercial y pues había mucha demanda, ¿no? Ahora ya hay mucha competencia, pero la tecnología ha avanzado muchísimo en el tema de seguridad, en el tema de eficiencia y en el tema de costos. Incluso también se ha reducido mucho, ¿no? El manejo del mercado. Antes eran muy caras, ahora relativamente han mejorado los precios, ¿no? Por justamente la competencia y todo lo demás que pueda haber. Entonces, estas estructuras mecánicas han tenido una evolución, como les digo, en el tema de material, de tamaño, de ergonomía, sobre todo para quien lo va a utilizar. Si alguno de ustedes tienen la posibilidad de poder agarrar una estructura mecánica, las nuevas pues tienen mucha facilidad, son muy cómodas, ¿no? No son muy pesadas, son fáciles de maniobrar. Quien quiera, quien esté interesado, ¿no? En poder ver algún tipo de este tipo de procedimientos o una sutura mecánica, con gusto me avise, lo podemos ver, ¿no? Entonces, es más, mañana tengo dos procedimientos en la clínica en la mañana. Entonces, Charmely, si es que alguien quiere ir, me avisas y ahí pueden tener la opción es una de las suturas mecánicas para que puedan ver cómo es el manejo, ¿no? Entonces, eso ya lo podemos ver en interno más tarde contigo, me avisas, ¿ya? Bueno, estas ventajas son básicamente de las suturas mecánicas para mayor rapidez, ¿no? Entonces, acá el tiempo es muy importante, o sea, acá el tiempo es prácticamente oro, porque ¿qué es lo que pasa? Antes, si no habían estas suturas mecánicas, el tiempo que hacíamos para las suturas, por ejemplo, para una anastomosis era muy largo. En promedio, para una anastomosis bien hecha, se promediaba entre 20, 25, 30 minutos antes, ¿no? Ahora se hace un poco más rápido, ¿no? Pero con una sutura mecánica o dos suturas mecánicas podemos hacerlo en de repente 2, 3 minutos, ¿no? Menos de repente. Entonces ya ahorras un tiempo. Si vas a hacer una cirugía muy larga, ¿no? Por ejemplo, imagínense hacer una colectomía total o una proctocolectomía total, sacar todo el colon, sacar todo el recto en un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad
polipomatosa familiar, ¿no? Adenomatosa familiar. Entonces, que tienes un montón de pólipos en toda la zona del tubo digestivo inferior. Imagínense cuánto tiempo vas a demorarte en hacer ligaduras, ¿no? En suturas, en poner nudos, si fuese todo con cirugía abierta. O sea, el tiempo es de horas. En cambio, si tienes una sutura mecánica, lo puedes reducir de repente de un tiempo de 4 o 5 horas, hacerlo pues en 2 horas, 1 hora, hora y media, entonces mucho más rápido, ¿no? Entonces, acá el tiempo es básico porque en todo procedimiento ya tienen que saber, mientras más rápido sea, más rápido se va a recuperar el paciente. Pero no significa que lo voy a hacer más rápido y lo voy a hacer mal. O sea, tiene que ser más rápido, pero bien hecho, ¿no? Entonces, eso también tenemos que manejar. Entonces, mayor rapidez, menor traumatismo de los tejidos, sí, pues obviamente no vamos a estar manipulando, jalando, ¿no? Entonces, a veces al traccionar mucho, por ejemplo, intestino, provocamos desgarros, provocamos laceraciones y tenemos que estar colocando puntos y puntos para reforzar la serosa del intestino. Entonces, acá hay menos posibilidad de trauma. Luego, mejor acceso a zonas difíciles. Si ustedes ven estas grapas, las suturas mecánicas son largas, ¿no? Entonces llegas en cavidad, llegas en profundidad, por más de que lo hagas con cirugía abierta o por cirugía laparoscópica, igual vas a poder llegar a estructuras mucho más difíciles, de accesos muy profundos, de repente hablando de cúpula diafragmática, o hablando del fondo de saco de Douglas, por ejemplo. Entonces son zonas de más difícil acceso. Y mayor seguridad, bueno, yo le pongo interrogantes. ¿Por qué? Porque antes se decía, no, sí, pues hacer una sutura, una anastomosis con una sutura mecánica te va a asegurar al 100% el éxito. Eso es mentira, ¿no? Incluso hay estudios que te dicen que menos posibilidad de fuga, de dehiscencia, de complicaciones haciendo una sutura manual o una anastomosis manual. Pero hay otros estudios que te dicen que está muy equiparado, ¿no? O sea, hacer una sutura mecánica o una sutura manual te da el mismo posibilidad el mismo porcentaje de posibilidad de algún tipo de complicación o de éxito, hablándolo así, ¿no? O sea, es igual, no hay mucha diferencia. Así que mayor seguridad tampoco. Si lo haces bien, bien. Si no lo has hecho bien, no sabes manejar esto, vas a tener problemas. Entonces, estos son los tipos de grapas que tenemos, ¿ya? Hay algunas grapas, bueno, que ya vienen incluidas con un mandril, que es un poco más larga, sobre todo de la marca Covidien, pero estas son las que más usamos, las Echelon o de la empresa de Johnson y Johnson, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de colores que hay que conocerlas, ¿ya? Tenemos la blanca, la azul, la dorada, la verde y la negra. Entonces, cada una de estas grapa, cada tipo de color va a tener un tipo de diámetro especial y tiene un uso especial. No es que tú le vas a poner una grapa negra a todos los tejidos o le vas a colocar una grapa blanca a cualquier tejido. No, o sea, tiene una indicación especial. Entonces, acá lo que vamos a ver es cuando está abierto la grapa, una grapa de color blanco, ¿ya? Va a tener un diámetro, ¿no? Una distancia de 2,6 milímetros y cerrado va a ser de 1 milímetro. La azul va a tener una distancia abierta de 3,6 y al cerrar de 1,5. La dorada tiene de 3,8 abierta y 1,8 cerrada. La verde va a tener de 4,1 milímetros abierta y de 2 milímetros cerrada. Y la negra va a tener de 4,2 milímetros abierta y cerrada en 2,3. O sea, de acá, ¿qué es lo más importante que tenemos que acordarnos? Es cuando está abierto. Entonces, la blanca, 2,6, usamos más en tejidos vasculares delgados, ¿ya? Puede ser en un hilio vascular, en una esplenectomía, en el hilio esplénico o en sutura intestinal delgada, intestino delgado. Luego tienes la azul, que tiene 3,6, usamos también en intestino o de repente en colon o en la parte alta del estómago, ¿ya? Luego tenemos la dorada, que es de 3,8 en tejidos mucho más gruesos, ¿no? Por ejemplo, ya en el colon, ¿ya? Luego tienes la verde, un tejido 4,1 mucho más grueso, puede ser en el antro del estómago, en el duodeno también. Y la negra mucho más gruesa, ¿no? En 4,2, ¿no? Al inicial
al iniciar, por ejemplo, la parte esofágica o la parte del antro del estómago que es más gruesa, entonces usamos un tejido mucho más grueso, una grapa más gruesa, ¿ya? Entonces cada uno tiene una indicación más específica. Luego tenemos la grapadora manual lineal, ¿ya? Que es un instrumento metálico de dos piezas, o sea, se monta una encima de la otra, hay que encajar exactamente, ahí tiene una pequeña ranura para poder meter el mandril, ¿ya? Las dos mandíbulas, ¿ya? Es reutilizable, ¿ya? Y tienes de tamaños de 30, 45, 60, 75 milímetros. Entonces esto igual, no es que cualquier diámetro de la grapadora manual vas a usar en cualquier tipo de tejido, porque usamos recargas en la parte distal, ¿no? Entonces vamos a cambiar las grapas. Eso es lo que se reutiliza, pero todo el mandril, la misma grapadora, lo vamos a usar varias veces. Está utilizado en cirugía torácica, cirugía vascular o cirugía digestiva, ¿no? Cirugía torácica podemos usar, por ejemplo, para una lobectomía. En cirugía vascular, ¿no? Igual, ¿no? De repente vamos a una restitución vascular, una anastomosis vascular, o en cirugía digestiva, pues para hacer resecciones intestinales, ¿no? O hacer anastomosis más rápidamente, también se puede hacer con este tipo de grapadora. Luego tenemos la grapadora manual circular, ¿ya? Que es un instrumento metálico y de plástico, o sea, mixto, con un sistema de doble de seguridad y un yunque abatible. O sea, el sistema de doble seguridad es en la parte baja, donde vamos a nosotros agarrar la sutura manual, ¿no? Como ven, la forma no es recta, es curva, tiene que agarrar una curva, y la parte más distal, donde está la zona media azul y negra, ese es el yunque. O sea, eso es lo que vamos a sacar, ¿ya? Lo que va a salir para poder hacer una sutura, una estombosis. Ahora, ¿es descartable? Sí, normalmente tenemos que tener un solo uso. Algunas veces se ha intentado hacer una reutilización del mismo instrumento, pero ya con alguna duda de que pueda funcionar bien, porque la, el mismo tejido ya no es el mismo, la misma sensibilidad del tejido ya no da. Entonces, mejor es de un solo uso, ¿no? Tenemos de diámetros de 23, de 25, de 29 y de 31 milímetros cuando es manual, ¿ya? O sea, ese es el diámetro de la circunferencia que vamos a dar a la anastomosis. Si vamos a hacer un intestino delgado, vamos a usar un diámetro más pequeño. Si vamos a usar un colon, un recto, por ejemplo, usamos un diámetro mucho más amplio, mucho más grueso. Utilizado en cirugía esofágica, en cirugía gástrica, en cirugía colónica, en cirugía rectal y en cirugía anal. Todo esto por cirugía abierta, obviamente. Estamos manejando cirugías de tipo abierto en esta grapadora. Y no es difícil de usar. Lo único que hay que manejar es bien la presión. Normalmente al cerrar el tejido tenemos que más o menos mantenerlo entre unos 15 a 20 segundos bien cerrados y luego recién vamos a poder abrir el sistema de apertura de la grapa, ¿ya? Luego tenemos otra que es la grapadora lineal, ¿ya? Que es un instrumento metálico y de plástico, ¿ya? Que es descartable y que nos va a dar con mejor control de corte y la sutura. O sea, si ustedes ven acá, es una pistola, ¿no? Una pistola que tiene un sistema de ajuste en la parte baja y es una, una grapadora que tiene una angulación en la parte más distal, ¿no? Lo que ven de color verde no es, tiene una pequeña bisagra que tú vas a poder mover para angulaciones más difíciles. O sea, tú vas a poder mover esa zona y hacer un corte mucho más preciso. Usado en tórax y en recto. Básicamente son las dos únicas indicaciones. Ahora, ¿cuándo vas a usar esta? ¿Cuándo la otra? Es un poco decisión del tipo de cirugía que tú vas a hacer, del cirujano también. A algunos les gusta más esta grapadora lineal que la misma manual que hemos visto hace un rato. Es decisión de cada uno, ¿no? Entonces, más que todo en esta, de repente en cirugías en pacientes que son más altos, más obesos, porque puedes angularlo un poquito más. Cuando hacemos cirugía abierta estamos hablando, ¿ya? Ahora, la cirugía endoscópica, vamos a usar esto, la grapadora endoscópica lineal, ¿no? Como ven en la imagen abajo estamos viendo una grapadora de la marca Covidien, ¿ya? Que el cual el concepto de todas las grapas es eso, o sea,
hacer como un pequeño espiral o como unos lentes que aparentan. Entonces ahí es cuando está ya cerrada totalmente la grapa. Entonces en la evolución del grapeo y de la consistencia del tipo de grapas ha variado muchísimo. Antes era una sola línea de sutura. Luego se hicieron dos líneas de sutura y actualmente es las three staples, o sea, tres líneas de sutura, ¿no? Tres líneas de sutura, incluso algunos tienen hasta refuerzo. Entonces, es un instrumento de plástico descartable que va a proporcionar corte y grapado con tres líneas de sutura. Entonces, va a cortar primero el tejido que estamos cerrando, luego va a grapar una, dos y tres capas en tres líneas de sutura. Son grapas de titanio totalmente compatibles con el cuerpo y como les comentaba, algunas vienen con un refuerzo en cada grapa, o sea, viene con una pequeña película adhesiva encima que ya va a ayudarnos a que no tengamos que poner refuerzo con una sutura normal, porque a veces, no siempre, pero puede pasar que has hecho un disparo con esta grapadora lineal, ¿no? Y te queda pues un pequeño espacio, de repente ahí sigue sangrando, o una de las grapas no ha cortado bien y te deja un espacio, entonces hay que reforzar con puntos. Entonces, cuando ya viene con ese refuerzo, ya no necesitas nada, pero obviamente es una grapa mucho más cara en promedio de costo para que más o menos ustedes sepan de una recarga de una de estas grapas. La recarga está a unos entre 800 a 950 soles, una grapa. La grapa reforzada te cuesta más o menos unos 2.200 a 2.800 soles. Y la misma grapadora, o sea, el mismo instrumento que están viendo, ¿ya? Más o menos está costando entre un promedio de unos 4.000 a 5.000. ¿Ya? Ese es el promedio. Ahora, vienen de diámetros, ¿ya? De 30, 45 y de 60 milímetros. ¿Ya? Eso es los diámetros que manejamos. Ahora, ¿cuál es la más frecuente, la que vamos a manejar? La de 60 milímetros, ¿no? Porque estamos haciendo, pues, suturas en profundidad, o sea, en cirugías laparoscópicas. Entonces, usar una grapadora pequeña, pues, no tendría mucho sentido, ¿no? Mejor lo harías en una cirugía abierta. Entonces, una cirugía larga o con una cirugía más compleja, una cirugía laparoscópica, tienes que usar de mayor diámetro. Este está usado en tórax, en abdomen y en pelvis. Se puede usar. Y no utilizar en hígado ni vaso, porque al intentar coagular o cortar un tejido con esto, podría incluso desgarrar mucho más el tejido, podría ser mucho más catastrófico, si quieren llamarlo así. Entonces hay otros tipos de contención, de sutura en lo que es el órganos sólidos, pero blandos, como son el hígado y el vaso, que no van con este tipo de suturas actualmente. ¿Ya? Luego, tenemos la grapadora endoscópica circular, que es muy parecida a la que hemos visto hace un rato, pero que tiene una longitud mucho más larga. Es un instrumento metálico y de plástico con un mandril y un ambil de 5.8 milímetros. El ambil es la parte más distal, nosotros la cabeza que va a salir, en algún momento lo vamos a unir para poder hacer la anastomosis. Es descartable totalmente, igual puede haber de varias marcas, y acá los diámetros son diferentes, si ustedes están dando cuenta. Tenemos un diámetro de 26, de 29, de 32, de 33 y de 42 milímetros, ¿no? Entonces, ¿cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Igual, dependiendo del tipo de cirugía. Normalmente en cirugías más altas como esófago, estómago, usamos 26, 29. Si es más en cirugías bajas como recto, periné o región perianal, usamos 32, 33 o 42, dependiendo del tipo de procedimiento que vamos a hacer. Si es una cirugía benigna, una cirugía maligna, entonces ahí vamos a tener un cambio de la conducta. Utilizada en cirugía esofágica, cirugía gástrica y en cirugía colónica, básicamente. ¿Ya? Ahora, tenemos otro instrumento, ¿no? De sutura actual, que es el overstitch. ¿Ya? El overstitch, ¿ya? Es un instrumento que no tiene mucho tiempo en el mercado, o sea, ni 10 años, incluso menos de repente en el mercado actual y en el peruano recién está empezando a ingresar, creo que hace un año o menos, ¿no? Es un instrumento de sutura endoscópica para endoscopios de tipo monocanal, ¿no? Va a abordar defectos de cualquier tamaño y calidad del tejido, ¿ya? Entonces, acá lo importante es que va a incorporar la capa muscular. O sea, si ustedes ven la imagen,
¿ya? Eh, es como un pequeño garfio, ¿no? Un pequeño gancho que está adherido, ¿no es cierto?, al conducto donde tú estás haciendo una endoscopia, ves ahí la parte de la óptica, encima tienes el gancho y ahí tienes un pequeño garfio y un resorte donde vas a poder manejar la sutura, ¿ya? Entonces, tú primero ubicas la zona. Luego tienes que aperturar el sistema del overstitch. Luego cierras un lado y luego cierras hacia el otro lado para que se vaya juntando el tejido, ¿no? O sea, tú puedes acá tener suturas pues de un tejido importante, ¿no? Como dice ahí, de cualquier tamaño y calidad de acuerdo a lo que estás viendo. O sea, si es una sutura gástrica muy, muy grande, una perforación gástrica, definitivamente el riesgo es muy alto de que no funcione este tipo de sutura. Entonces, lo mejor tendría que hacerse una cirugía, una sutura abierta, pues para tener la seguridad. Pero si es algo mediano, algo pequeño, entonces sí se podría usar este tipo de instrumento que está dando buenos resultados en algunos casos, no en todos. De esto va derivado este tipo de tecnología que es el sistema Apolo. Ya, el sistema Apolo es un moderno acoplamiento endoscópico para suturas de alta complejidad, para gastroplastías, para remodelación de pouch gástrico post-bypass gástrico, ¿no? Se usa el mismo endoscopio, perdón, con el endostitch, ¿no? Pero está acoplado con un sistema especial para tipos de suturas continuas, ¿no? Entonces acá vas a hacer una aplicatura, que es realmente la terminología correcta de lo que estamos haciendo con este tipo de suturas, ¿no? Aplicas desde la parte más distal, que vendría a ser desde la cisura angularis, y te vas hasta arriba, hasta la parte de la unión gastroesofágica o la parte inicial del cárdex, ¿no? Y para acortar el tejido del estómago, cuando tienes un pouch gástrico en una gastroenteranastomosis, por ejemplo, y hay mucha dilatación del pouch, entonces haces, ¿no?, un cierre de este mismo pouch, el pouch es lo que está quedando el pequeño estómago y con eso se va a hacer mucho más pequeño, ¿no? También te va a ayudar. Entonces, en reganancias, cuando hay fallas de anastomosis, fallas de suturas, fístulas, se puede usar este sistema Apolo que es vía endoscópica para que ya no volvamos a operarlo al paciente. Entonces, un paciente, digamos, que no va a tolerar una cirugía, que ya no quiere la cirugía, que está muy comprometido en su estado general, podemos usar este sistema Apolo y podría irnos de manera buena, ¿no? Eso sería un paso más importante para eso. Luego tenemos el Endoloop, que es un dispositivo de ligadura de un solo uso, ¿no? Como se ve en la cajita de arriba, ¿no? Es un sistema totalmente aislado, único, diferente, no tienen contacto con otro tipo de instrumentos. De la marca Covidien es la más frecuente, la que estamos manejando, y nos sirve para pólipos, para apendicectomía, colecistectomías difíciles. Más que todo en los pólipos, tienes un pólipo, pues, em, un pólipo gástrico, un pólipo colónico, un pólipo duodenal. Entonces, con esto vas a tener una buena agarre de esta estructura. Se debe ajustar lo más cercano al pedículo o a la base, ¿no? Para poder tener la certeza de que este endoloop pues se cierra y ya no se va a volver a abrir, porque tú estás ajustando, ¿no? ¿Cierto? Con la parte externa, estás cerrando, le pones la tracción y estás haciendo como un nudo corredizo como el que hemos practicado, más o menos así para que me entiendan, ¿no? Pero ya es en un sistema que está totalmente armado, totalmente anclado, que tiene un buen cierre y un buen agarre definitivamente. Luego tenemos el otro sistema, ¿no? Que se llama el EndoStitch, ¿ya? El EndoStitch es un dispositivo de sutura de un solo uso, igual de la empresa Medtronic. Ya se usa en trócares de 10, de 11, de 12 milímetros, ya para suturas seguidas en tejidos blandos. La aguja puede pasar de la mandíbula superior a la inferior en cada puntada. Entonces, como ven las imágenes, es un sistema, ¿no? Es como una pinza grande, pero articulada, móvil, que nos ayuda muchísimo
actualmente en suturas difíciles. Cuando tenemos problemas para hacer suturas, con este EndoStitch la sutura es mucho más rápida, ¿no? En suturas, por ejemplo, de peritoneo o en suturas intestinales. O sea, antes de hacer un punto normal con un portaagujas, que te puede demorar en promedio, por ejemplo, una anastomosis manual de unos 20 minutos, con este EndoStitch lo haces en 5 minutos, porque ya abre y cierra, ¿no es cierto?, la mandíbula que está cogiendo el tejido, el ganchito que tiene el hilo, vas a pasar de un lado, lo pasas para el otro, incluso puedes hacer anudados, puedes hacer ligaduras dobles rápidamente, ¿no? O sea, es cuestión un poco de manejar el tipo de tejido que estamos viendo, no es fácil al inicio, pero con el entrenamiento pues podríamos tener un poquito más de buenos resultados, si quieren llamarlo así. Entonces, el tema que es un poco caro, ¿no? O sea, no es una pinza que se maneje en cualquier medio, en cualquier centro, clínica, hospital, no hay, no lo tenemos de rutina, ¿no? Pero en otros sitios en Europa, en Estados Unidos, lo están manejando ya casi de rutina para todas las suturas difíciles de cirugía endoscópica o cirugía laparoscópica, ¿ya? Bueno, no sé, acá tengo el enlace, no sé si va a abrir. Dice que no, bueno, no puedo abrir. Voy a tratar de pasarles después el link para que puedan ver, ¿ya? De cómo funciona este EndoStitch, ¿ya? La maniobrabilidad que tienes con la pinza es muy bonita, ¿no? Es muy, muy interesante de cómo vamos a manejar. ¿Ya? Bueno, luego lo voy a intentar pasárselos. Y lo último es esto, en lo que es grapadoras endoscópicas eléctricas. O sea, la que estábamos viendo hasta ahora, todos son grapadoras manuales. O sea, que nosotros tenemos que poner la tracción. O sea, vamos a ir apretando, ¿no es cierto?, un botón y vamos a ir traccionando de acuerdo a cada corte que vamos a hacer. Normalmente tenemos que hacer 4 disparos. 3 disparos, el primero de corte, ¿no? Y luego de sutura. Como son 3 líneas de sutura, entonces hacemos 3 disparos más el primero son 4 apretadas, si quieren así llamándolo más fácilmente, del gatillo que tenemos en la sutura o en la grapadora manual. En esta grapadora eléctrica es diferente, o sea, no tenemos que estar traccionando. Hay un solo botón una vez de que hemos asegurado el tejido donde vamos a grapar, y nos va a dar un cierre eléctrico. O sea, apretamos el botón y eso va a ser el corte paralelo y simétrico desde el inicio hasta el final. La tecnología lunar de la empresa Fulbright, ¿no? Es China, una grapadora con mayor tiempo de uso. La batería va a durar 48 horas. Las baterías normales duran solamente 6 horas y las manuales pues tienen un solo uso. Entonces, esta grapadora podría durarnos hasta para 2 días. Tiene un sensor de presión que es mucho más delicado, digámoslo así, y tienes una rotación de 360 grados de el mandril. O sea, tú puedes girar, ¿no es cierto?, la mandíbula totalmente, si quieres hacer una grapa superior, una grapa inferior, una lateral, una derecha, una izquierda, te va a ayudar muchísimo. Y una angulación máxima también, ¿no? O sea, mayor amplitud de angulación, mayor rotación y mayor seguridad también. Bueno, acá también creo que tenía el enlace, creo que no va a abrir, entonces igual también voy a ver si se los paso a Charmely para que los pueda compartir, y si pueden abrirlo va a ser muy interesante para que puedan ver cómo funciona también este tipo de grapadora que es la última. No se puede, ¿ya? Bueno. Se lo voy a mandar en un ratito a Charmely, ya, el link de estas dos para que lo tengan ustedes también y lo puedan abrir. ¿Ya? Ok, creo que eso es parte de lo que estábamos viendo. A ver, voy a tratar de ver si se puede compartir ahorita, si no en un rato lo voy a pasar. Bueno, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, comentario de esta parte? A ver, no, ahorita creo que no me permite. No, voy a tener que mandárselo al WhatsApp nomás, creo. Ya.
¿Dudas, chicos? Charmely, ¿alguna duda? No, doctorito. Ya, ok. Sí, Gerson. Tito, quería consultarle acerca de los clips para cerrar heridas en piel. Sí. Este, con respecto al uso de suturas convencionales, y hay estudios, o se ha demostrado de que el clip llega a ser mejor, o al final, por ejemplo, las suturas como que tienden a presentar mayor seguridad. Ya, no, a ver, estamos hablando de las grapas, ¿no es cierto? De piel, ¿no es cierto? Sí, No sí, de sí, los esas dos vasos. grapas, grapas, Ya, grapas, de la grapas. piel, Ajá. ya, son grapas de piel. Ya, o sea, no hay, digamos, ninguna diferencia. Estamos hablando en efectividad, no. Lo que pasa es que si tú tienes un tejido malo, ¿ya? O sea, por más de que uses una grapa o agarras un buen punto, si se te va a abrir la herida, se te va a abrir la herida. El paciente tiene problemas de cicatrización, está desnutrido, hipoalbuminémico, es una herida con mucha secreción, ¿no es cierto? Entonces, igual se te va a complicar, se te va a infectar, o sea una, sea la otra, igual va a pasar. Pero hablándolo así en términos, obviamente, mucho más técnicos, si tú tienes una grapa, tienes mucha más fuerza, ¿ya? Entonces, porque ya está, tienes un cierre mucho más preciso a cuando tú vas a hacer un nudo con un punto simple, una sutura normal, entonces tienes que ponerle más presión al tejido. Entonces, ahí puede haber la pequeña diferencia. Entonces, la grapa ya tiene una sola contextura, o sea, todo va a ser igual. Entonces, en la grapa todito va a tener una misma fuerza tensil, ¿no? Porque tú estás comprimiendo, es un solo disparo que estás dando uno y otro espacio. En cambio, en los puntos, no todos tus puntos van a ser iguales. Un punto puedes hacerlo con mucha más fuerza, la tensión puede ser un poco más delgada, el nudo puede ser un poco más suelto, o sea, no es simétrico, ¿no? Esa sería la única diferencia, ¿ya? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Ya, muy bien. Si no hay más, Sharmeli, te voy a mandar los dos links de los videitos cortitos que no se puede abrir ahora. Y como te decía hace un rato, si es que alguien está interesado en el grupo o tiene tiempo, ya, que te avisen, ya, y pueden venir mañana a la clínica. Tenemos dos intervenciones en la mañana, una es a las 8:30 y la otra es a las 10 de la mañana, así que podrían venir dos hasta máximo tres alumnos por cada intervención, si es que desean. Si no, no hay ningún problema. Ahí pueden ver justo el tema de las suturas y las grapas que estamos conversando. Ya, me avisas. Ya, listo, Sharmeli. Gracias Quedamos. por... Muy bien, ¿ya? Listo. Ahí queda, conversamos, cuídense.